Queridos hermanos, amigos, gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder estar en esta reunión para poder tener nuestra clase de Colosenses. Ya es el final, hermanos. Gracias a Dios nos da la oportunidad de poder concluir Colosenses ya hasta el capítulo número 4. Les agradezco a todos ustedes que han estado al pendiente de las clases y espero sobre todo que sea de ánimo, de edificación y que podamos crecer en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión, hermanos, estaremos ya viendo los últimos versículos. Espero que aunque son palabras de despedida, aunque son un listado grande de los hermanos que Pablo menciona, que podamos también sacar la esencia y pues aplicarlo a nuestra vida, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión estaremos dando inicio con la memoria. El versículo para memorizar de Colosenses 4 fue el versículo número 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. Y pues ya posteriormente estaremos continuando con los versículos siguientes, que en esta ocasión estaremos partiendo del verso número 3 en adelante. No sin antes, pues vamos a ponernos primeramente en manos de Dios para rogar por las necesidades que hay y agradecer la oportunidad que nos da de poder estudiar su palabra. Eterno Dios, gracias Señor por este tiempo que nos da la oportunidad de poder meditar su palabra. Agradecemos todo este tiempo, los meses que nos ha prestado Señor para poder estar tomando esta clase de Colosenses. Agradecemos por el amor que nos tiene, por su gracia infinita para nosotros y también porque a través de este estudio, Padre bendito, hemos podido aprender cada día más de su palabra. Le suplico, Padre eterno, que nos bendiga, nos ayude y que sobre todo lo que hemos visto podamos ponerlo en práctica en nuestra vida. En este momento, Padre, le ruego por mis hermanos que han de escuchar la clase, que usted los bendiga, y también, Padre eterno, me pongo en sus manos para que bendiga a este siervo, Señor, y que todo lo que salga de mi boca sea palabra suya, y que pueda expresarlo, Señor, todo conforme a su voluntad. Seguimos pidiendo por nuestros hermanos, Señor, que están quebrantados de salud, no solo aquí en Cozumel, sino en toda la faz de la tierra, que usted, Padre, les provea de la salud que necesita cada quien, Padre. Ayúdelos en sus tribulaciones, en sus necesidades, y denos fortaleza, Padre, a través de su palabra. Padre bendito, nos ponemos en sus manos de amor, pidiendo su bendición, rogando su ayuda a través del santo nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Como les decía, hermanos y amigos, vamos a continuar. En esta ocasión estaremos partiendo del versículo número 13 hasta finalizar el capítulo 4. Y dice de la siguiente manera: porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Y pues aquí, si pudiéramos nosotros ver este pasaje nada más así, nos quedaríamos, pues bueno, ¿de quién está hablando, verdad? Pero como hemos estado viendo las semanas pasadas, el versículo anterior nos está hablando de Epafras, de Epafrodito. Entonces, lo que está hablando aquí el apóstol Pablo va conectado con el verso anterior, y pues el mismo apóstol Pablo está diciendo: porque de él doy testimonio. Entonces, esto, hermanos, nos lleva a pensar en las palabras que dijo el Señor Jesucristo acerca del testimonio que menciona ya en Juan 5, 31 y 32. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Hablando, hermanos, acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo en su ministerio no permitió que le llamaran maestro bueno. No permitió que se hablara de él en el sentido de bueno o malo, que él lo hablara, sino que otros lo expresaran de él. Y dice: el testimonio que otra persona diga acerca de mí, eso es lo correcto, eso es lo verdadero. Porque al momento de yo hablarlo, de yo expresarlo verbalmente, me puedo gloriar de algo que he hecho o que no he hecho, y al final de cuentas voy a dar cuentas a Dios. Y lo que estaba diciendo aquí el apóstol Pablo, él está dando testimonio. Pablo está asegurando que Epafras tiene una gran solicitud, tiene un gran interés, tiene un gran amor. Dice: por vosotros, por los colosenses a quien está dirigiendo la carta, y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Entonces aquí está extendiendo un poco más el apóstol Pablo la visión de la carta.
porque Colosenses va dirigida especialmente a los hermanos que estaban en la iglesia de Cristo allá en Colosas, pero también está extendiendo un poco más el radio al cual se puede abarcar esta carta. Entonces, hermanos, vamos a mencionar aquí, se mencionan las ciudades de Laodicea y Hierápolis. Estaban en las márgenes del río del valle de Licus, a unos 9 kilómetros de distancia la una de la otra. Y pues, hermanos, si nosotros nos ubicamos un poquito geográficamente, sabemos que Colosas la estamos teniendo entre las regiones de Asia. Y pues bueno, les voy a compartir un mapa que espero lo alcancen ustedes a identificar. En la esquina estamos manejando lo que es la isla de Pafos, de ahí está Perge, pero hay un círculo que está en rojo, un óvalo. Ese óvalo nos está marcando primero Colosas, después está Laodicea, y ahí alcanzamos a ver el río del valle de Licus, y cruzando el río está Hierápolis. Y aproximadamente en distancia eran unos 9 kilómetros, lo que acabamos de ver en el punto anterior. Y dice el apóstol Pablo que Epafras no solamente tenía amor no solamente tenía amor o interés, como dice aquí, solicitud por vosotros, sino también Epafras conocía a los hermanos que estaban en Hierápolis y conocía a los hermanos que estaban en Laodicea, y de igual manera les amaba, y de igual manera se preocupaba por ellos, y de igual manera les hacía mostrar el interés que él tenía por los hermanos de estos lugares. Entonces es bien importante, hermanos, que podamos nosotros entender que la obra de Cristo es el apóstol Pablo quien está escribiendo, pero no solamente es Pablo quien está haciendo la obra de Cristo, sino que se está agarrando de todos aquellos hermanos que aman la obra y que quieren servir, y que muchas veces, hermanos, queremos servir y no tenemos la idea de cómo. Hay que dejarnos dirigir, hay que ocuparnos en hacer algo. Lo que usted sabe hacer, la profesión que usted tenga, el negocio que usted tenga, su don, su talento, póngalo al servicio de Dios a través de los hermanos, a través de la iglesia. Y dice aquí, hermanos, en el verso que sigue: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Y fíjense, hermanos, esto es lo que les estaba diciendo. Si usted es doctor, si usted es ingeniero, si usted es constructor, si usted algo a lo que se dedique, ponga su servicio, ponga su don, su talento al servicio de la iglesia. Lucas, aquí Pablo nos está diciendo que era médico, y lo está describiendo con una fraternidad, con un amor, hermanos, que a poco se les menciona así en la iglesia. Se menciona a Demas, pero no se da ningún adjetivo para Demas. Sin embargo, Lucas nos dice que era médico y que era muy amado por Pablo, y no dudo, hermanos, de que Lucas haya puesto todo su don, su servicio a los pies de los hermanos en donde él andaba. Lucas, hermanos, según nos menciona Hechos 27, en el verso 28, viajó con Pablo por mar hacia Roma y se quedó con el apóstol mientras estuvo en prisión. Eso lo pueden leer ustedes allá en Hechos 27. Lucas es el escritor del Evangelio de Lucas y de Hechos, este libro histórico del Nuevo Testamento que nos narra prácticamente, hermanos, los hechos de los apóstoles, o en este caso también los viajes misioneros del apóstol Pablo, del capítulo 13 en adelante, cuando la palabra del Señor sale de Jerusalén y empieza a ser predicado el Evangelio en todo el mundo. Y que el apóstol Pablo se extendió mucho por la preparación, por la ciudadanía romana que tenía y por el compromiso que tenía Pablo con Cristo. Recuerden que Pablo fue llamado especialmente por nuestro Señor Jesucristo en aquel camino a Damasco, y que de ahí en adelante Pablo menciona que tiene un aguijón en su carne, que tiene un impedimento físico, no sabemos cuál es, pero Lucas estuvo siempre al lado de Pablo. Lucas estuvo lo más que pudo apoyando el ministerio del apóstol Pablo. Ahora, lo que se menciona acerca de Demas, pues solamente su nombre. En la escritura tenemos algunos otros pasajes que nos hablan acerca de eso. Primero, el nombre de Demas aparece con el de Lucas en Colosenses y en Filemón. Ya lo leímos por ahí en semanas anteriores. La última vez que Pablo escribió sobre esos colaboradores, Lucas estaba al lado de Pablo, quien se encontraba en prisión, mientras que Demas había salido hacia Tesalónica.
Y si leemos nosotros esto, pues nos quedamos solamente con la idea de que Demas, pues un colaborador de Pablo, alguien que amaba la obra de Cristo. Pero sin embargo, hermanos, tenemos que leer lo que dice 2 Timoteo 4, versículos 10 y 11. Les invito a buscar en sus Biblias para que corroboremos la información que tenemos nosotros aquí. Porque ya en la segunda carta de Timoteo, Pablo está dando su despedida final, porque él ya está para ser sacrificado. Y dice el versículo número 10, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Y dice el verso 11, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. Entonces ahí ya de Juan Marcos, pues ya vimos también la semana anterior lo que se hablaba acerca de él. Y hermanos, aquí una gran enseñanza para nosotros, porque se está hablando acerca de Demas. Pablo lo está mencionando como de entre los hermanos fieles que apoyaban su ministerio. No da más instrucción acerca de Demas, solamente dice saluda a Lucas, el médico amado, y Demas. No se da más información de él. Pero lo que estamos leyendo aquí en 2 Timoteo 4, 10 y 11, es que Demas había desamparado a Pablo y se había ido a Dalmacia, amando más este mundo, a Tesalónica, perdón. Y se había ido porque había amado más las cosas del mundo. Entonces eso nos da una gran lección a nosotros. Que hoy nosotros podemos estar en nuestras congregaciones, apoyando en algún ministerio, apoyando en la obra de Cristo, pero si nosotros tenemos los ojos puestos en el mundo, vamos a desertar. Y ahora, ¿por qué se menciona aquí como a Demas como alguien fiel? Porque ustedes han de recordar en el inicio de Colosenses, esta carta, el apóstol Pablo la escribió entre el 60 y 63 después de Cristo. Y lo que tenemos de información acerca de Timoteo, que la segunda carta, el apóstol Pablo la está redactando entre el 65 y 66. Entonces estamos viendo ahí de margen entre 3 y 4 años después de que Pablo escribe la carta a los Colosas, que Demas ya lo había abandonado, amando más el mundo, y se había salido para Tesalónica. Advertencia para nosotros: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y vaya que hemos citado cuántas veces este versículo, pero a veces decimos, no, eso a mí no me va a pasar, yo estoy firme, yo estoy fiel, y vienen las pruebas, viene la tribulación, viene la adversidad, viene la tentación, hermanos, y nos apartamos. Cuidado, ojo. Lo que hemos venido haciendo de estar estudiando la palabra de nuestro Dios verso por verso es para que podamos sacar la esencia de cada enseñanza, de cada palabra, de cada personaje, y aplicarla a nuestra vida. Además, aún con ese mal ejemplo, nos da una gran lección a nosotros. Mostrar nuestra fidelidad a Dios, sea cual sea la circunstancia, en el servicio fiel a nuestro Dios. Lucas, poner al servicio de nuestro Dios nuestra profesión, nuestro talento, nuestros dones. Y pues bueno, como vimos en el pasaje anterior de Epafras, un hermano que tenía solicitud no solamente por los hermanos que estaban en Colosas, sino también por los que estaban en Hierápolis y en la Odisea. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aprender de cada uno de esos personajes y llevar a la práctica lo que se nos está enseñando. Verso 15, continuando. Aquí me quedaba un punto. Demas, su nombre es abreviatura del nombre Demetrio. Y pues es todo lo que sabemos acerca de Demas. El verso número 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Aquí, hermanos, dice Pablo, pues bueno, ya que Epafras tiene gran solicitud por los hermanos que están allá, y que Lucas les manda saludos, y Demas también, dice, saluden a los hermanos que están en la Odisea. Y especialmente menciona a un hermano, a Ninfas, dice, y a la iglesia que está en su casa. Este hermano, Ninfas, tenía una congregación, un lugar de reunión que estaba precisamente en su casa. Y podemos decir, bueno, hermano, yo como que no soy muy habilidoso, que no tengo mucha facilidad de palabra. Presten sus hogares para que sea un
un lugar, hermanos, donde la hermandad se pueda congregar, adorar y servir a nuestro Dios. Respecto a ninfas, tenemos aquí alguna observación nada más. El género del nombre ninfas, o posiblemente ninfa, también se ha sugerido que ninfas es una abreviatura del nombre masculino Nymphodorus, que le pertenecía a un hombre. Hay algunos que han escrito de ninfas acerca como si fuera mujer, pero bueno, no vamos a entrar en cuestiones de este tipo. Simplemente nos quedamos con ninfa. Y pues bueno, Pablo está describiendo que había un lugar de reunión en su casa. Entonces por eso, por inferencia, se puede decir que ninfas era un hombre y era el cabeza de familia y el que estaba a cargo de esa congregación. Pero es todo lo que podemos decir. No tenemos más información de él. No se vuelve a mencionar en ningún otro pasaje en la Biblia. Y pues bueno, como ejemplo les menciono lo que dice la escritura allí en Romanos 16, versículos 3 al 5, hablando de Priscila y Aquila, esta pareja, este matrimonio que estuvo trabajando con Pablo, que se dedicaban a la misma labor, a hacer tiendas. Y pues dice aquí: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron su vida por mí, los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es primer fruto de Acaya para Cristo. Entonces, si se dan cuenta, este matrimonio lo que Pablo lo está mencionando, esos hermanos también tenían una congregación, un lugar de reunión, un punto donde los hermanos llegaban a adorar y a servir a nuestro Dios a través del estudio, de la predicación y de adorar a nuestro Dios cada primer día de la semana. Entonces, hermanos, ahorita con esta pandemia que estamos viviendo, cada hogar, cada uno de nuestros hogares es un lugar de reunión. Es un punto donde los cristianos nos reunimos para estudiar su palabra. Nos reunimos para cantar, nos reunimos para adorar. Y hoy, a través de los medios que tenemos, podemos ver a nuestros demás hermanos. Y lo que nos conecta no es el internet. Lo que nos conecta es el Espíritu con nuestro Dios. Y nos enlaza a través de todos nuestros hermanos para que estemos en sintonía. Entonces, hermanos, es una gran lección la que podemos entender hoy a través de lo que estamos estudiando aquí en Colosenses. Dice el versículo número 16: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la Odisea la leáis también vosotros. Fíjense, hermanos, esto es bien importante, porque Pablo está enviando la carta a los hermanos ¿de dónde? De Colosas. Y está abordando temas específicamente que los hermanos de Colosas tienen problemáticas, tienen cuestiones que cuidar, tienen cuestiones que aprender. Y dice, y no solamente los hermanos de Colosas. Cuando haya sido leído entre vosotros, los colosenses, hagan que también esa carta sea llegada hasta los laodicenses, hasta la Odisea. Y que también los de la Odisea, la carta que se envió para allá, la lean ustedes. Aquí, hermanos, ha habido muchos comentarios. Yo solamente lo voy a mencionar para no omitir información. Se desconoce cuál es esa carta. No tenemos registro de una carta que Pablo haya enviado a la Odisea. No tenemos más información. Simplemente dice Pablo, y que la Odisea la leáis también vosotros. Entonces, que la carta que estaba recibiendo la Odisea se hiciera leer también en Colosas. No tenemos más información. Simplemente quiero mencionar aquí acerca de esta palabra leída, del griego anaginosko. Esa es la palabra original que viene en el interlineal. Procede de la palabra general para lectura, y de la palabra griega anagnosis, que se refiere a la lectura en público. Esta última, anagnosis, solamente aparece 3 veces en el Nuevo Testamento: en Hechos 13:15, refiriéndose a la escritura de la ley; en Corintios 3:14 y en 1 Timoteo 4:13. Las cartas de Pablo se escribían para ser circuladas entre las iglesias, y todas ellas han de ser estudiadas y honradas hasta el día de hoy, con el sello que tiene de que son inspiradas por el Espíritu de nuestro Dios para edificación nuestra.
Entonces, hermanos, pues lo que aprendemos de este verso 16 es que esta carta, hermanos, tiene vigencia también el día de hoy. Que así como se escribió para los hermanos en Colosas, también es escrita para los hermanos en Cozumel. Y también para los hermanos que están en el norte de México y los que están en el centro y los que nos ven en Chiapas, en Tuxtla, en Matamoros, en diferentes lugares. Esta carta merece ser leída y estudiada por todos. ¿Por qué? Porque son palabras de Dios para nosotros y que abordan temáticas, abordan problemáticas y abordan asuntos que son de interés nuestro, hablando espiritualmente, y que nos van a ayudar a crecer en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Verso 17, decide Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Arquipo, hermanos, pues sabemos que un discípulo de este nombre radicaba en Colosas, y Pablo lo está animando, lo está invitando a que cumpla su ministerio. El nombre de Arquipo significa amo del caballo, así que estamos hablando de una persona, de un hermano que tiene por significado amo del caballo. Y pues como les mencionaba, Pablo está animando a que cumpla su ministerio, así como en su momento también invitó a Timoteo a que cumpliera su ministerio. Según de Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, y le dice al final de este verso 5, cumple tu ministerio. Hermano, hermana que estás viendo esta clase, la invitación, la aplicación para nosotros de parte de la escritura que tenemos en Colosenses, que escribe el apóstol Pablo en su momento para los hermanos de Colosas, de la Odisea, de Hierápolis, y que hoy está en nuestras manos y que tenemos el placer de poder estudiarla. La invitación también es la misma: cumplir nuestro ministerio. Si es maestra de niños, dele clase a los niños. Si puede compartir clases con las mujeres, comparta clases con las mujeres. Si puede ir a visitar, visite. Si tiene la oportunidad de orar desde su casa, ore. Si tiene la oportunidad de hacer algo por algún hermano, por alguna hermana, adelante. Si su don, su talento es predicar, la enseñanza, predique. Si usted hace obra de evangelista, haga la obra de evangelista. Pero nos está invitando a que todos y cada uno de nosotros cumplamos el ministerio que hemos recibido de parte del Señor. Así como Arquipo. Decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. ¿Por qué? Porque estamos en el peligro, así como Demas, de amar más las cosas del mundo y retirarnos y apartarnos y dejar desamparados a los hermanos. Entonces tengamos cuidado, hermanos, y ocupémonos en la obra del Señor. Verso 17, y ya para finalizar el verso número 18, dice el apóstol Pablo: la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros, amén. Ya el apóstol Pablo, hermanos, no busca palabras rimbombantes o palabras de gran significado. Dice el apóstol Pablo: la salutación, la despedida que hemos nosotros visto desde el verso número 7 en adelante, cuando ya el apóstol Pablo dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, y empieza el apóstol Pablo a mencionar esta gran lista de hermanos que tenemos aquí al final de Colosenses 4. Dice: esto lo estoy escribiendo de mi propia mano. Solamente les pido, acuérdense de mis prisiones en todos los sentidos, orando, visitando, proveyendo, enviando hermanos que estén con él. Dice: la gracia sea con vosotros, el don no merecido, el amor tan grande de Dios para nosotros nos acompañe siempre. Amén, así sea. Entonces, hermanos, una gran responsabilidad nuestra, la gracia, hay que cuidarla, no hay que abusar de esa gracia. Así como dice Pablo: acuérdense de mí, acordarnos de nuestros hermanos que hacen la obra de Cristo hoy en la actualidad, para que podamos nosotros aprender de cada uno de ellos y poder así glorificar a Dios a través del conocimiento de su palabra. Ya aquí, hermanos, pues vemos la firma y la salutación de Pablo. Aparecieron igual en otras cartas, así como en Corintios, Gálatas, Tesalonicenses y Filemón. La única carta en que el amanuense, el que está escribiendo, expresó que él había escrito en el nombre de Pablo fue
Tercio, allá en Romanos capítulo 16, en el verso 22. Y dice ahí, dice: yo Tercio, quien escribí la carta, os saluda. Y bueno, Tercio aprovecha ahí, ¿verdad?, para enviar saludos también a los hermanos de allá de Roma. Pero pues aquí vemos que Pablo es el que está escribiendo de su propia mano y deseando que la gracia sea con todos vosotros. Hermanos, Colosenses capítulo 4, gracias por su tiempo, por la dedicación que han tenido todos estos meses para estudiar la palabra de nuestro Dios. Espero que haya cumplido delante de Dios, primero que nada, al compartir estas clases, y que hayan sido de ánimo, de bendición a su vida. Ya nada más brevemente, para recapitular así, el capítulo 1, hermanos, hablamos de la preeminencia de Cristo en varias áreas de nuestra vida. La preeminencia en el mensaje del Evangelio, la preeminencia en la cruz y la preeminencia en la creación. Aquí tenemos los pasajes donde estuvimos hablando acerca de eso. El capítulo número 2, hermanos, hablamos de que Cristo es suficiente y da 3 advertencias. Cuídense de las filosofías huecas, cuídense del legalismo religioso y cuídense de las disciplinas inventadas por los hombres. Entonces, hermanos, ahí ese es el bosquejo del capítulo 2. El capítulo 3, hermanos, vimos practicar la preeminencia de Cristo. ¿En dónde? ¿En qué áreas? En la pureza personal, en el compañerismo cristiano, en nuestros hogares y en el trabajo secular, en el trabajo diario. Aquí está marcado, enumerado qué versículos fueron los que estuvimos viendo. Y si usted nos acompañó en el estudio, ha de recordar perfectamente que vimos todo esto. Y ya en el capítulo 4, la aplicación de la preeminencia de Cristo en nuestra vida. Pablo habló acerca del testimonio cristiano. Cuidemos nuestra boca, cuidemos nuestra lengua para saber cómo responder a cada uno. Siempre con gracia, siempre con sal, esas palabras sazonadas. Entonces, hermanos, y pues ya al último, del versículo 7 en adelante hasta el verso 18, en el servicio cristiano. Los nombres que Pablo está mencionando, no los está mencionando nada más porque eran hermanos que se congregaban o hermanos fieles, sino porque eran hermanos que se estaban ocupando en algún ministerio. Hermanos que estaban destacando de la demás membresía para poder hacer la obra de Cristo. Entonces pensemos, ¿cuáles queremos ser? Si de los que nada más nos estamos congregando o de los que queremos estar trabajando en la obra de Cristo. Hermanos, esto es lo que nos enseña la Escritura en Colosenses. Yo les doy las gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder compartir estas clases con ustedes, y también a ustedes por el amor que tienen a la palabra de Dios y por seguir las transmisiones de la Iglesia de Cristo en Cozumel, esperando que estas clases sean de ánimo, sean de bendición. Y si Dios permite, la semana que entra estaremos continuando con más clases. Les invito a seguir adelante en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Gracias por su atención y que Dios les bendiga grandemente.